Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Mi esposa me engañaba en casa. Su amante de guardia se divertía en la piscina mientras yo trabajaba. Y, bueno, le preparé una sorpresita cuando decidió dar el salto. Me llamo Adrien Cross y les voy a contar algo sobre esas vidas perfectas que a todos les encanta vender. Son tan reales como un billete de $3, y el doble de falsas. Hasta hace 3 semanas, vivía lo que cualquier estadounidense apasionado llamaría un sueño. Una esposa hermosa, de esas que paralizan el tráfico con solo ir al buzón. Una casa que haría llorar de envidia incluso al presidente de la asociación de vecinos. Y una piscina tan inmaculada que podría aparecer en la portada de Mejores casas y jardines diablos. Me había esforzado muchísimo durante 15 años en la gestión de la construcción, luchando por ascender desde leñador hasta director de proyectos multimillonario, todo para poder permitirme ese trocito de paraíso suburbano. Pero, como dicen, a veces uno se despierta de un sueño y a veces recibe un cubo de fría realidad en la cabeza. Era un miércoles por la tarde cuando todo se puso patas arriba. Ese típico día de octubre en el que el sol brilla justo en su punto, sin quemarte como un trozo de tocino. Había terminado temprano en Moore Sense, un elegante complejo de oficinas en el centro, temprano por primera vez en mi carrera. Pensé en sorprender a Clara volviendo temprano, tal vez comprar unos filetes, encender la parrilla, fingir que todavía nos queríamos. Un par de cosas. Entré al garaje exactamente a las 3:17 de la tarde. Recuerdo la hora porque miré el teléfono y vi que Clara no volvería del trabajo hasta dentro de 2 horas. La casa estaba perfecta como siempre, con las ridículas jardineras que ella insistía en tener y el césped que yo cuidaba cada fin de semana, como una especie de imitación suburbana. Pero algo no cuadraba. Al bajar de la camioneta, vi que la puerta del patio trasero estaba entreabierta. Y, bueno, soy de los que se fijan en los detalles. Es parte del trabajo cuando gestionas equipos de construcción, ¿sabes? Esos tipos pueden arruinar un rompecabezas de 2 piezas si se lo permites. La puerta siempre estaba cerrada. Siempre. Clara tiene esa paranoia de que los niños del vecindario invadan el patio, tío. Y yo también, para ser sincera. No gastamos $40,000 en una piscina solo para que se convirtiera en el lugar de baño no oficial del vecindario. Al dar la vuelta por la parte de atrás, lo vi. Ondulaciones. No muy suaves, casi imperceptibles. De esas que aparecen cuando cae una hoja o pasa el limpiafondos. Pero eran reales. De las que surgen de algo sustancial moviéndose en el agua. Algo humano. Sentí un nudo en el estómago. La terraza de la piscina contaba una historia que no quería leer. 2 manteles cubrían las sillas de hierro, no los habituales de un azul liso, sino unos elegantes de rayas que nunca había visto. Una botella de vino reposaba en la mesa auxiliar. Parecía cara, con una etiqueta en algún idioma extranjero. Y junto a ella había 2 copas con manchas de lápiz labial que me helaron la sangre. Y luego está el tema de Clara. Es una criatura de hábitos. Siempre usa el mismo lápiz labial MAC, Rebel, o algún nombre llamativo, en fin, y lo lleva usando 8 años. Lo sé porque se lo he comprado varias veces. Pero ese lápiz labial era un rosa coral. El tipo de color que usa alguien que intenta parecer más joven de lo que es en realidad. Me quedé allí, como un completo idiota, mirando fijamente esas copas de vino mientras mi cerebro intentaba procesar lo que mis ojos me mostraban. Mi parte lógica, la que calcula levantamientos de pesas, horarios y poros del concreto, gritaba que tenía que haber una explicación. Tal vez Clara tenía una amiga en casa. Tal vez era su hermana, aunque Linda vivía a 3 estados de distancia y bebía cerveza como un camionero. Pero mi instinto me contaba una historia completamente diferente. El agua aún estaba tibia cuando metí los dedos de los pies, lo que significaba que quienquiera que hubiera estado nadando ya se había ido. Pero no por mucho tiempo. Caminé por la piscina como un detective, buscando más pistas que, sinceramente, no quería encontrar. Fue entonces cuando lo vi. Un Rolex de hombre, abandonado al azar en la mesa del fondo. No del barato que se compra en el centro comercial, sino el auténtico, de esos que cuestan más que los coches de la mayoría de la gente. Y fue allí, en ese instante, cuando las piezas empezaron a encajar en mi cabeza como fichas de dominó. Clara había estado actuando diferente últimamente. No de forma obvia, nada que se pudiera identificar de inmediato. Pero yo,
Después de 12 años de matrimonio, empecé a notarlo. Empezó a vestirse mejor para el trabajo, cambiando su ropa formal conservadora por ropa que resaltaba curvas que yo había olvidado que tenía. Tenía el teléfono pegado a la mano y desarrolló la molesta costumbre de contestar llamadas en otra habitación, hablando en voz baja, como si estuviera organizando una fiesta sorpresa o planeando un robo. Trabajo hasta tarde se convirtió en su frase favorita, con una naturalidad que solo quien la usa mucho puede lograr. Reuniones de presupuesto, presentaciones a clientes, sesiones de estrategia, siempre algo que la mantenía convenientemente fuera de casa hasta después de cenar, luciendo impecable, a pesar de estar supuestamente estresada. Y la piscina. Dios mío, la piscina. Esa debería haber sido mi primera pista. Durante meses, llegaba a casa y siempre la encontraba impecable. El equilibrio químico era perfecto, el pH justo donde debía estar. Supuse que Clara por fin se tomaba en serio el mantenimiento. Quizá había contratado un servicio sin avisarme. Pero Clara odia la piscina. Siempre la ha odiado. Decía que era demasiado trabajo, demasiado cara de mantener, demasiado fría, incluso en verano. Hacía años que no nadaba en nuestra piscina. Pero aún así, el agua siempre estaba perfecta. Me hundí en una de las elegantes tumbonas, no en las de siempre, y me di cuenta, con creciente pavor, de que estaba contemplando la evidencia de la traición de Clara como si fuera una escena del crimen distorsionada. Las ondas se habían calmado, pero el daño ya estaba hecho. Mi vida perfecta era ahora oficialmente una mentira perfecta, y yo era el último idiota en darme cuenta. Lo peor era que prácticamente podía oír la voz de Clara en mi cabeza, ensayando la historia que me contaría al llegar a casa. Una historia sobre algún compañero de trabajo que pasó por casa, tal vez una reunión de última hora con un cliente que se trasladó a nuestra casa por problemas de agenda. Me miraría directamente a los ojos con esos ojos verdes de los que me enamoré hace 15 años y me mentiría con esos dientes perfectamente rectos. Pero ya había visto las ondas en la piscina. Ya había visto las toallas, el vino, el pintalabios que no era suyo. Y lo más importante, había visto ese Rolex, carísimo y olvidado, como si no fuera nada. Como los votos matrimoniales que intercambiamos ante 200 testigos que probablemente lo vieron venir antes que yo. Mi piscina, la que había soñado durante años de jornadas de 12 horas y horas extras los fines de semana, la piscina por la que había ahorrado y sudado, ahora se había convertido en el escenario del deleite de Clara con un misterioso desconocido, capaz de dejar un reloj de $5.000 tirado por ahí como si fuera calderilla. La traición me golpeó como un mazazo en el pecho. Pero bajo el dolor, había algo más frío, más peligroso. Mientras estaba allí sentado, viendo el sol reflejarse en el agua que nunca volvería a ser la misma para mí, me di cuenta de algo crucial. Clara había cometido un error. Había sido descuidada. Y si algo he aprendido en 15 años trabajando en la construcción, es que cuando la gente es descuidada, todo se derrumba. La pregunta era, ¿quería quedar sepultado bajo los escombros o ser yo quien levantara la bola de demolición? ¿Sabes qué tiene de gracioso ser un completo idiota? No te das cuenta hasta que te ves superado por la situación, hasta que eres tan estúpido que miras todas las señales de alerta que pasaste por alto mientras tropezabas en la oscuridad. Y, vaya, pasé por alto más señales de alerta que un policía de tráfico daltónico en su primer día. Durante semanas después de ese descubrimiento en la piscina, empecé a prestar atención a todo como si mi vida dependiera de ello. Y considerando el estado de mi matrimonio, básicamente así era. Es increíble lo que empiezas a notar cuando de verdad abres los ojos, en lugar de andar sonámbulo por la vida como un zombi suburbano. Clara se alejaba de mí tan poco a poco que me convencí de que era algo normal en un matrimonio. Ya sabes, esa distancia de la que hablan los artículos sobre relaciones, pero que nadie admite leer. Pero al recordar 2020, fue como ver un accidente de coche a cámara lenta. Yo era la conductora y el pobre hombre tirado en la carretera. El trabajo y el estrés se convirtieron en su excusa favorita. «Ay, Adrien, no te creerías la presión que tengo en la agencia», decía, masajeándose las sienes como si llevara el peso del mundo publicitario sobre sus hombros. «Johnson me está presionando con la cuenta de Peterson. Y ni me hables de las revisiones presupuestarias. Este es el problema del trabajo de Clara en Harwell Marketing. Es tan estresante como una siesta de domingo. Ella vende espacio publicitario a negocios locales, no conspira en secreto para gobiernos extranjeros. Su mayor desafío solía ser decidir si el anuncio de una pizzería debía ir junto al de una lavandería en el boletín semanal. Pero de repente, actuaba como si estuviera presentando su proyecto a empresas de la lista Fortune 500 y llevando documentos confidenciales en el bolso. Y, madre mía, empezó a vestirse diferente. Mi esposa solía levantarse de la cama con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar, poniéndose cualquier camisa que no estuviera arrugada y listo.
Su vestuario era conservador, profesional, incluso aburrido. Pero allá por agosto, al parecer descubrió que la ropa podía ajustarse a su cuerpo, en lugar de simplemente cubrirlo como una tienda de campaña. Las faldas se acortaron, las blusas se ajustaron, los tacones se subieron. Empezó a pasar una hora extra frente al espejo del baño cada mañana, maquillándose de maneras que yo ni siquiera sabía que eran posibles. Hablo de contorno, iluminadores y quién sabe qué más. Transformando su rostro en un proyecto de arte abstracto que probablemente requería un título universitario para entenderlo. Nuevo look para otoño, dijo cuando lo mencioné, con esa sonrisa que antes me aceleraba el corazón y ahora solo me revolvía el estómago. Jenny, de contabilidad, me recomendó este canal de YouTube. Deberías intentar renovar tu armario también, cariño. Cariño. Volvió a llamarme cariño, después de años de que solo me llamara Adrien o nada. Debería haber sido buena señal, ¿no? ¿Roma? Era miel vertida sobre el veneno para que bajara. El asunto del teléfono fue lo que realmente debería haberme alertado. Ojalá no hubiera estado andando con la cabeza hundida, como un avestruz en negación. Clara siempre había sido de esas personas que olvidaban que su celular existía la mitad del tiempo. Lo dejaba cargando en su habitación, perdía llamadas durante horas. En general, lo trataba como un pisapapeles caro. Pero de repente, su teléfono estaba pegado a su mano como un invento tecnológico. Empezó a recibir mensajes durante la cena y a revisarlos, algo impensable 6 meses antes. Su teléfono pasó de estar boca arriba en todas partes a estar apretado contra su pecho para protegerlo, guardado en el fondo de su bolso, donde nadie pudiera ver la pantalla por accidente. Y las llamadas. Dios mío, las llamadas. Empezaron sobre las 9 de la noche, justo después de que nos acomodáramos para ver un programa de televisión absurdo que se hacía pasar por entretenimiento. Clara miraba su teléfono, fruncía el ceño como si recibiera un mensaje urgente del Pentágono y se excusaba para ir a la cocina. Y yo me quedaba allí, fingiendo que me importaba el reality que estuvieran dando, mientras intentaba oír lo que decía. No, está aquí mismo. Ya lo sé. Mañana. Bueno, a la misma hora. Cuando le pregunté quién llamaba, tan tarde, lo descartó con una naturalidad practicada. Ah, solo mi mamá. Ya sabes cómo se pone cuando no puede dormir, o cuando Linda tiene problemas con Dave otra vez, o cuando tiene algún problema en el trabajo. No tiene nada de interés, ¿verdad? La madre de Clara, que se acostaba puntualmente a las 8 de la tarde todas las noches como si tuviera una disciplina militar, ahora estaba desarrollando insomnio. Y su hermana, Linda, que prefería comer vidrio antes que hablar de sus problemas matrimoniales con nadie, aparentemente se estaba convirtiendo en la nueva doctora. Billy buscaba consejos sobre relaciones. Pero lo más increíble, lo que realmente debería haberme hecho llamar a un abogado de divorcios en lugar de seguir poniendo excusas, fue lo que empecé a notar en nuestra piscina. Todos los días llegaba a casa del trabajo. Normalmente sobre las 6 de la tarde, a veces antes si el personal llegaba temprano, y la piscina estaba impecable. No solo limpia, sino perfecta, como sacada de una portada de revista. Los niveles de químicos estaban equilibrados como si alguien tuviera un doctorado en mantenimiento de piscinas. Las cestas de los quimes estaban vacías y los muebles de la terraza estaban ordenados con una precisión casi obsesiva. Ahora bien, no soy tonto. Sé de mantenimiento de piscinas. Llevo 5 años cuidando esa maravilla líquida y sé lo mucho que da. Un trabajo de verdad. Hay que comprobar los niveles de cloro, ajustar el pH, limpiar los quimes, aspirar el fondo, cepillar las paredes. Lleva horas si quieres hacerlo bien. Clara odia la piscina. ¿Ya lo mencioné? Porque vale la pena repetirlo. Su esposa se ha estado quejando de la piscina desde el día que la instalamos. Es demasiado trabajo, demasiado cara, demasiado tiempo, demasiado de todo, decía siempre. No había nadado en nuestro patio trasero desde que Obama era presidente. ¿Y el mantenimiento? Trataba la piscina como si fuera un residuo tóxico, con quejas y suspiros dramáticos. Pero de alguna manera, como por arte de magia, estuvo impecable todos los días durante meses. ¿Contrataste un servicio de piscina?, pregunté una noche, con genuina curiosidad por saber cómo nuestra piscina había alcanzado unas condiciones tan imposiblemente perfectas. Clara apenas levantó la vista del teléfono. ¿Qué? Ay, no. Solo la estoy cuidando mejor. Siempre estás tan liada con el trabajo. Pensé que debería ayudar más. ¿Ayudar más? Claro. La mujer que prefería meter la mano en una licuadora antes que tocar productos químicos para piscinas de repente se apasionaba por el mantenimiento acuático. Las mentiras se acumulaban como nieve en una ventisca, y yo era la idiota parada en medio, intentando convencerme de que solo era una ligera capa.
Y luego estaban las sesiones de trabajo nocturnas, que se volvieron tan habituales como un reloj. Todos los martes y jueves, a veces incluso los miércoles, Clara me enviaba un mensaje sobre las 4 de la tarde con la misma excusa básica: la reunión de presupuesto se está alargando demasiado. No te quedes despierto para cenar. O, la presentación del cliente necesita algunos ajustes. Quizás esté aquí hasta las 8 p.m. O mi favorita, sesión de estrategia con el equipo. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Solo que yo no sabía cómo funcionaban, porque Clara nunca había mencionado las sesiones de estrategia en 12 años de matrimonio. Su trabajo era tan estratégico como elegir entre refrescos normales y light para la cafetería de la oficina. Y cuando por fin llegué a casa, parecía que había pasado el día en un spa, no trabajando horas extras en una agencia de marketing de mala muerte. Mi pelo estaba impecable, mi maquillaje impecable, mi ropa sin arrugas, como si me acabara de vestir, como si no hubiera llevado puesta esa ropa durante 12 horas seguidas. ¿Qué tal la reunión?, le preguntaba, como un masoquista que aún disfrutaba del dolor. Ah, ya sabes, respondía, yendo directa a la ducha, como si estuviera borrando todas las pruebas. La misma historia corporativa de siempre. Johnson siendo Johnson. La cuenta de Peterson es complicada. Bla, bla, bla. Y así fue con la supuesta crisis profesional de Clara, la que supuestamente consumía su vida y la mantenía fuera de casa 4 noches a la semana. Pero esto fue lo que realmente me mató. La forma en que dejó de mirarme. No solo las miradas rápidas ni los asentimientos distraídos. O sea, la mirada seria. Durante años, Clara me miraba al otro lado de la habitación y sonreía, intercambiaba miradas durante la cena o simplemente me observaba mientras veíamos la televisión, como si estuviera memorizando para un examen. Eso dejó de suceder por completo. Ahora, cuando entraba en una habitación, sus ojos me recorrían como si fuera un mueble. Un mueble caro y familiar. Uno que estaba harta de mirar. Cuando hablábamos, se concentraba en su teléfono, la tele o el fascinante estampado del papel pintado de la cocina. En cualquier sitio menos en mi cara. Es increíble lo invisible que uno puede sentirse en casa cuando la persona que debería quererte más empieza a tratarte como si fueras ruido de fondo. La noche en que todo se cristalizó fue un jueves de finales de octubre. Clara llegó a casa a las 9:30, reclamando otra sesión de estrategia de emergencia, con aspecto de revista de moda. Atravesó la cocina, me besó en la frente como si fuera su tío anciano y anunció que se lavaría la cara para el día siguiente. La seguí escaleras arriba, observándola mientras se quitaba la ropa que olía a una colonia que no reconocí. Tarareaba una canción que definitivamente no estaba en su lista de reproducción esa mañana. «¿Buena reunión?», pregunté. Dijo sin prestar mucha atención. «Productiva». Fue en ese momento que supe con certeza que mi esposa me engañaba. Y fui el último idiota en darme cuenta. Las señales no habían sido sutiles. Me gritaban, como un detector de humo en las últimas. Pero estaba demasiado cómodo, demasiado confiado, demasiado ingenuo para prestar atención. Bueno, ahora sí que lo estaba haciendo. Y alguien estaba a punto de pagar el precio. Puedes sospechar todo lo que quieras de tu esposa, pero hay una gran diferencia entre sospechar y que te den un puñetazo en la cara. Es como la diferencia entre pensar que podrías tener cáncer y recibir los resultados de las pruebas con un gran malignidad estampado encima. Hasta ese momento, puedes seguir negándolo, fingiendo que todo saldrá bien. Bueno, los resultados de mis pruebas. La prueba dio positivo y el diagnóstico fue de lo más grave. Me costaba decidir qué hacer con la creciente certeza de que Clara estaba jugando a las casitas con otro. Una parte de mí, la parte adulta y racional que paga impuestos y se acuerde de cambiar el aceite de mi camioneta, insistía en que simplemente la confrontara como una adulta, me sentara con ella, le expresara mis preocupaciones y tuviera una de esas conversaciones maduras de las que hablan los consejeros matrimoniales en la tele. Pero había otra parte de mí, la que ya había sido quemada por confiar en personas que no lo merecían, que quería pruebas. Pruebas fotográficas reales e irrefutables que se sostuvieran en un juicio de divorcio y aseguraran que Clara no pudiera manipularme para que pensara que yo era el loco. Así que hice lo que cualquier esposo respetuoso y desconfiado haría. Decidí faltar a la escuela y pillar a mi esposa infiel con las manos en la masa. El plan era simple, lo que, según mi experiencia, significa que sería brillante o completamente estúpido, sin término medio. Saldría a trabajar el jueves por la mañana, como siempre, conduciría hasta la cafetería, a 1,5 kilómetros de nuestra casa, y esperaría a que el coche de Clara saliera de la entrada. Luego conduciría de vuelta, aparcaría en la calle desde donde pudiera ver nuestra casa, pero sin ser visible para los transeúntes, y me prepararía para lo que esperaba que fuera la operación de vigilancia más aburrida de la historia. Alerta de spoiler,
no fue aburrido. La mañana del jueves empezó como cualquier otro día en un infierno suburbano. Clara se despertó a las 6:30 de la mañana, realizando su elaborada rutina de belleza, que de alguna manera había aumentado de 20 minutos a 1 hora y media en los últimos meses. Preparé café, fingí leer la sección de deportes y la escuché subir las escaleras como si se estuviera preparando para una sesión de fotos en lugar de otro día vendiendo espacio publicitario a negocios locales. Hoy hay una presentación importante, le pregunté cuando bajó, con aspecto de haber salido de una revista. Ya sabes cómo es, respondió, sin mirarme los ojos mientras cogía su bolso y se miraba de nuevo en el espejo del pasillo, como si revisara una fachada ya impecable. La cuenta de Peterson es muy exigente, y Johnson quiere que todo sea perfecto. No. La misteriosa cuenta de Peterson, que supuestamente llevaba meses causando problemas, pero que por alguna razón nunca se resolvió. A estas alturas, estaba bastante seguro de que Peterson era el cliente más indeciso de la historia de la publicidad o un invento de Clara. Pues mátalo, cariño, dije, con el entusiasmo justo para parecer creíble. Me dio un beso rápido y distraído en la mejilla, tan apasionado como un apretón de manos, y se dirigió al taller. Esperé exactamente 3 minutos después de oír arrancar su coche, agarré las llaves y me dirigí a mi camioneta. La cafetería era perfecta para la primera fase de la operación, atrapa a mi esposa infiel. Tenía grandes ventanales con vistas a la calle, wifi decente y un café lo suficientemente fuerte como para mantenerme alerta durante lo que podría ser una mañana muy larga. Me senté en una mesa de la esquina, con vistas a la intersección que conducía a nuestro barrio, y me acomodé con un café solo grande y un periódico que no tenía intención de leer. El Honda plateado de Clara pasó exactamente a las 8:15 de la mañana, puntual como siempre. Probablemente iba camino al trabajo como cualquier persona normal, lista para dedicar un día entero a vender espacio publicitario y sin ninguna intención de volver a casa para una cita por la tarde con su misterioso amante. A las 9:30 de la mañana, ese mismo Honda plateado pasó de nuevo. Ahora estaba retrocediendo por la intersección, despacio, como si se asegurara de que la carretera estuviera despejada. Lo vi desaparecer hacia nuestro vecindario y sentí un nudo en el estómago. Era hora de la segunda fase. Regresé a nuestra calle, pero aparqué 4 casas más allá, detrás de un enorme roble que me ofrecía una cobertura perfecta, pero que aún me permitía ver despejada nuestra entrada. Nuestra vecina, la señora Henderson, era famosa por estar al tanto de todo. Así que saqué mi teléfono y fingí tener una conversación importante de trabajo mientras vigilaba nuestra casa con atención. Exactamente a las 9:40 de la mañana, una camioneta plateada que definitivamente no era el Honda de Clara llegó a nuestra entrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si hubiera subido corriendo las escaleras con un saco de cemento. Era el momento de la verdad. El momento en que mis sospechas se confirmarían o se desmentirían. Una parte de mí aún esperaba ser paranoica. Que todo esto fuera un gran malentendido y que nos reiríamos de ello más tarde. Esa esperanza se desvaneció en cuanto se abrió la puerta de la camioneta. Superó la pieza más estereotipada de guión bajo que he visto en mi vida. El tipo parecía como si lo hubieran pedido de un catálogo llamado Semanario Genérico de Imbéciles. Probablemente tendría unos 30 años, con ese físico artificialmente perfecto que grita, paso más tiempo en el gimnasio que la mayoría de la gente en el trabajo. Llevaba la camiseta tan ajustada que parecía pintada, mostrando músculos que claramente nunca usó para el trabajo real, solo para salir bien en las selfies frente al espejo del baño. Pero esto es lo que realmente me molestó. Se acercó a nuestra puerta como si fuera el dueño del lugar. Sin dudarlo, sin miradas nerviosas, sin culpa ni vergüenza por lo que hacía. Marcó el código de seguridad. Nuestro código de seguridad, el que yo había elegido porque era el cumpleaños de Clara, como si lo hubiera hecho cientos de veces. La puerta se abrió antes de que terminara de marcar los números. Apareció Clara y vi a mi esposa de 12 años abrazar a un fanático del gimnasio, guión bajo, como si fuera un soldado que regresaba de la guerra. Se besaron ahí mismo, en la puerta de casa. No fue un beso rápido, sino un apretón de manos. Un beso de estrella de cine que me dejó la vista roja. Luego desaparecieron en mi casa. Durante unos 10 minutos, me quedé sentado en mi camioneta sintiéndome como si un boxeador profesional de peso pesado me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Esto estaba pasando de verdad. Mi esposa me estaba engañando en nuestra propia casa, probablemente en la cama, con un imbécil musculoso que parecía haber adquirido su personalidad del mismo lugar donde compraba su proteína en polvo. Pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. A las 9:52 de la mañana, salieron por la puerta trasera a nuestra terraza. Clara llevaba un bikini que nunca había visto. Rojo, diminuto y con aspecto caro.
De esos que usan las mujeres que quieren llamar la atención, no las esposas que, presumiblemente, están estresadas con reuniones de presupuesto y presentaciones a clientes. Y el señor maravilloso. Se quitó la ropa y se quedó en un bañador que probablemente cuesta más de lo que gano en un día, mostrando unos abdominales que parecían esculpidos por el mismísimo Miguel Ángel. Llevaba una botella de vino, el mismo vino extranjero caro, que había visto en la piscina semanas antes, y actuaba como si protagonizara su propio videoclip. Pero aquí está la parte que me disparó la presión arterial hasta la zona de peligro. Se zambulló en mi piscina como si fuera suya. Mi piscina, la que había ahorrado, planeado, por la que había sudado. La que había pasado incontables fines de semana manteniendo, incontables dólares calentando, incontables horas disfrutando de los pocos momentos de tranquilidad que tenía entre el trabajo y el sueño. Este guapo galán, con esteroides, estaba haciendo largos en mi piscina como si fuera su propio centro de entrenamiento olímpico privado. Clara se metió en el agua detrás de él, y los vi chapotear como adolescentes en un campamento de verano. Se reían, chapoteaban, nadaban uno hacia el otro para darse besos bajo el agua que me dieron ganas de vomitar en el césped perfectamente cuidado de la señora Henderson. Lo peor, una parte de ellos parecía feliz. No solo contenta o lujuriosa, sino genuinamente feliz, de una forma que Clara y yo no habíamos parecido en años. Era alegre, juguetona, de alguna manera más joven, como si, hubiera encontrado un control remoto para su personalidad y la hubiera potenciado al máximo. Me quedé allí sentado otra hora, viéndolos transformar mi patio trasero en su propio paraíso privado. Bebieron mi vino, usaron mis toallas, se relajaron en mis sillas y trataron mi propiedad como si fuera su propio resort privado. En un momento dado, el cabezón se fue a contestar el teléfono, y pude verle bien la cara. Damenul. Ahora lo recordaba. Un entrenador personal que había estado en la fiesta de Navidad de la oficina de Clara el año pasado. Se había pasado toda la noche presumiendo en conversaciones y coqueteando con cualquiera que llevara falda, incluida mi esposa. Lo había descartado como inofensivo, solo otro adicto al gimnasio con más fuerza que cerebro. Al parecer, me había equivocado con la parte de inofensivo. Cuando por fin volvieron a casa alrededor del mediodía, arranqué la camioneta y conduje hasta la obra. Pasé el resto del día dando órdenes a mi equipo e intentando fingir que mi mundo no había explotado como una bomba de demolición defectuosa. Esa noche, Clara llegó a casa exactamente a las 6 de la tarde, con un aspecto perfectamente normal y completamente inocente. Me besó en la frente, me preguntó qué tal me había ido el día y empezó a preparar la cena como si estuviera haciendo una audición para esposa del año en lugar de adúltera del siglo. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó, removiendo algo en la estufa. Bien, dije, viéndola representar su farsa doméstica. ¿Y tú? Reuniones productivas. Ah, ya sabes, dijo con un gesto de desdén. El mismo drama de Peterson de siempre. Nada emocionante. Nada emocionante, ¿verdad? Solo una tarde jugando a las casitas con su entrenador personal en el patio trasero mientras se suponía que yo estaba trabajando, sin darme cuenta. Pero ahora era más sabio. Había visto al enemigo, y tenía abdominales de acero y cerebro de pez dorado. Y lo más importante, había visto suficiente para saber que esto no era solo una aventura. Era una traición total a todo lo que habíamos construido juntos, hecho en mi propia casa, con mis propias cosas, mientras yo trabajaba duro para pagarlo todo. Damon Holt creía estar viviendo su sueño, nadando en mi piscina y acostándose con mi esposa mientras yo ganaba el dinero que lo hacía posible. No tenía ni idea de que su sueño estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Esto es lo que te enseñan 15 años en la construcción. Si quieres demoler algo como es debido, más vale que sepas exactamente dónde colocar las cargas. Si te apresuras en el trabajo, te saltas la planificación, y acabarás enterrado bajo los escombros de lo que solía ser tu vida. Pero tómate tu tiempo, estudia la estructura, encuentra los puntos débiles y podrás derribar todo el edificio exactamente donde y cuando quieras. Mi matrimonio estaba a punto de ser demolido, pero no iba a entrar con un mazo y una oración. Iba a ser muy quirúrgico, __. El día después de que Dameno me viera tratando mi piscina como su parque acuático privado, llamé diciendo que estaba enfermo por primera vez en 3 años. Mi capataz, Danny, pensó que me estaba muriendo de algo exótico, considerando que había llegado a las obras con todo, desde costillas rotas hasta intoxicación alimentaria, sin perder el ritmo. Pero esto era diferente. Eran preparativos para la guerra, y las guerras no se ganan con gente que llega desprevenida. Pasé la mañana en Best Buy, que al parecer es donde van los hombres de mediana edad cuando sus vidas se desmoronan y necesitan equipo de espionaje. El chico que trabajaba en la sección de cámaras parecía tener edad suficiente para conducir,
pero entendía de equipos de vigilancia mejor que algunos agentes del FBI que había visto en la tele. «¿Entonces buscas seguridad para tu casa?», preguntó, probablemente preguntándose por qué tenía cara de querer matar a alguien. «Algo así», dije. «Necesito cámaras pequeñas e inalámbricas que graben todo sin que nadie se dé cuenta». Sus ojos se iluminaron como la mañana de Navidad. «¡Guau! Tenemos cosas nuevas increíbles que acaban de llegar. Échales un vistazo. Son pequeñitos, del tamaño de una memoria USB, pero graban en 4K con audio hasta 12 horas con una sola carga». «Perfecto». Compré 6. Además de un amplificador de señal para mi router inalámbrico para asegurarme de que la señal llegara a todos los rincones de mi propiedad y un disco duro externo de 2 TB para guardar cualquier evidencia que estuviera a punto de recopilar. El total ascendió a poco más de $800, más de lo que había gastado en algo divertido en meses. Pero claro, eso no era divertido. Esto era justicia. Regresé a casa y pasé la tarde colocando estratégicamente mis juguetes nuevos por la casa, como un conejo de Pascua demente. Uno fue a la sala, escondido tras un marco, desde donde podía capturar la puerta principal y la escalera. Otro fue a la cocina, escondido tras la cafetera, desde donde tenía una vista perfecta de la puerta trasera. El dormitorio principal recibió uno dentro de lo que parecía un reloj digital normal en la mesita de noche de Clara, pero las verdaderas obras maestras estaban afuera. Coloqué 2 cámaras perfectamente enfocadas con vistas a la zona de la piscina, una camuflada como un aspersor y la otra integrada en el sistema de sonido exterior que instalé el verano pasado. La última cámara estaba en el garaje, donde podía capturar las matrículas y los rostros de cualquiera que entrara o saliera. Para cuando terminé, mi casa tenía un cableado más seguro que Fort Knox, y nadie lo sabría a menos que buscaran específicamente equipo de vigilancia. Cada ángulo cubierto, cada entrada monitoreada, cada posible prueba grabada en alta definición. Pero el hardware era solo la mitad de la batalla. Para las cosas realmente dañinas, las que resistirían en el juicio de divorcio y asegurarían que Clara no se quedara con la mitad de todo por lo que había trabajado, necesitaba ayuda profesional. Marcus Lane me debía un favor, y era hora de cobrar. Marcus y yo teníamos una larga historia, que se remontaba a nuestros días en la Universidad Estatal, donde él se especializó en justicia penal mientras yo aprendía los entresijos de la ingeniería estructural. Después de graduarse, Marcus trabajó un tiempo en el departamento de policía antes de convertirse en abogado privado, especializándose en casos de infidelidad conyugal e investigaciones corporativas. Era bueno en su trabajo, extremadamente discreto y, lo más importante, entendía que a veces la ley y la justicia no eran exactamente lo mismo. Lo llamé esa noche, mientras Clara supuestamente trabajaba hasta tarde otra vez. Adrien, está cabreado, dijo al responder. Dios mío, ¿cuánto han pasado? 2 años. Por favor, dime que no llamas porque necesitas fianza. Peor aún, dije, necesito un investigador privado, y necesito a alguien que no haga demasiadas preguntas sobre metodología. Hubo una pausa. Esposa infiel. Bingo. Hombre. Lo siento. ¿Quieres que nos veamos en algún sitio y hablemos de ello? Nos conocimos en la taberna Murphy, al sur de la ciudad. El típico bar de clase trabajadora donde a nadie le importaban tus problemas personales, siempre y cuando pagaras las bebidas y no empezaras peleas. Marcus tenía exactamente el mismo aspecto que en la universidad. Alto, delgado, con esa mirada que no se perdía absolutamente nada. Siempre había tenido un buen ojo para leer a la gente, lo que lo convertía en un jugador de póker excepcional y perfecto para pillar a los tramposos. Le conté toda la historia mientras tomábamos unas cervezas, desde las olas en la piscina hasta el misterioso Damian Holt y sus sesiones de natación 2 veces por semana. Marcus escuchaba sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando tomando notas en una libretita que sacaba del bolsillo de la chaqueta. Así que sabes el nombre del tipo y los has visto juntos, dijo cuando terminé. Es un buen comienzo, pero no es suficiente para lo que probablemente necesites en el tribunal. Hoy en día, los jueces quieren documentación, fotos, vídeos, registros financieros, registros de comunicaciones, todo. Sí, claro, dije, sintiendo que el peso de la realidad empezaba a asentarse. Ya estoy recogiendo todo lo que puedo. Ahí es donde entras tú, continuó Marcus, tomando otro sorbo de cerveza. Tienes la casa conectada, lo cual es inteligente, pero necesitamos algo más que solo grabaciones de ellos jugando las casitas en tu piscina. Necesitamos establecer un patrón, documentar la aventura a lo largo del tiempo, y lo más importante, necesitamos rastrear el dinero. El rastro del dinero. Piénsalo, Adrien. Este tipo no solo usa tu piscina para hacer ejercicio. Apuesto a que su esposa se gasta el dinero de su boda en él. Cenas, regalos,
tal vez incluso viajes. Los hoteles cuestan dinero. Los restaurantes elegantes cuestan dinero. Y si intenta impresionar a ese entrenador personal, probablemente esté gastando tu dinero para lograrlo. Esto me dio un puñetazo en el estómago. Había estado tan concentrada en la traición emocional que ni siquiera había considerado el aspecto financiero. Pero Marcus tenía razón. Clara tenía acceso a nuestras cuentas conjuntas, a nuestras tarjetas de crédito, a nuestros ahorros. Por lo que sabía, había estado financiando mi propia humillación durante meses. Necesitamos acceder a su teléfono, continuó Marcus. Mensajes de texto, registros de llamadas, galerías de fotos, toda la información útil que demuestre que esto no es algo aislado. Necesitamos registros bancarios, extractos de tarjetas de crédito, cualquier cosa que muestre un patrón de gastos en esta relación. ¿Cómo hacemos esto sin infringir unas 15 leyes diferentes? Marcus sonrió, y no era una sonrisa especialmente agradable. Sonríe. Deja que yo me ocupe de los tecnicismos legales. Céntrate en darme acceso cuando surja la oportunidad. Durante la siguiente hora, ideamos un plan que enorgullecería a los estrategas militares. Marcus se encargaría de la investigación financiera y la verificación de antecedentes de Davenport, mientras que yo me concentraría en recopilar pruebas en vídeo y buscar oportunidades para acceder al teléfono de Clara. Nos reuníamos semanalmente para intercambiar información y ajustar nuestra estrategia en función de lo que descubriéramos. Una cosa más, dijo Marcus mientras nos preparábamos para irnos, deben estar preparados para lo que podamos encontrar. A veces la evidencia es peor que la sospecha, y a veces la gente te sorprende con lo bajo que está dispuesta a llegar. Peor aún, ¿qué pasará con los demás? Podría ser dinero del que no sabías nada. Podría ser que esto lleve mucho más tiempo del que crees. Me puso la mano en el hombro. He visto matrimonios que parecían sólidos por fuera convertirse en una completa farsa. Prepárate para cualquier cosa, ¿vale? Esa noche, me acosté junto a Clara, escuchando su respiración e imaginando cuántas mentiras descubriría en las próximas semanas. Ella dormía plácidamente, probablemente soñando con su musculoso novio en las fiestas de la piscina por la tarde, completamente inconsciente de que su marido estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Las cámaras grababan. La investigación estaba en marcha, y en algún lugar del éter digital, las pruebas que destruirían mi matrimonio se acumulaban píxel a píxel. Clara había estado jugando con mi vida durante meses, creyéndose más lista que el obrero, demasiado ocupado trabajando como para darse cuenta de lo que pasaba en su propio patio. Se había vuelto complaciente, descuidada, demasiado confiada en su capacidad para gestionar dos relaciones sin que la descubrieran. Pero había cometido un error crucial. Me había subestimado. Puede que no tuviera un título universitario en justicia penal ni una oficina elegante en el centro, pero sabía planificar un proyecto de principio a fin. Sabía gestionar horarios, coordinar recursos y ejecutar operaciones complejas bajo presión. Y lo más importante, sabía desmantelarlo todo tan completamente que no quedara nada más que vacío y arrepentimiento. La primera fase estaba completa. La red de vigilancia estaba operativa. Marcus estaba en el caso. Y mi esposa infiel no tenía ni idea de que su aventura perfecta estaba a punto de convertirse en el error más caro de su vida. Ahora venía la parte divertida. Ver cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real mientras me sonreía y me mentía a la cara todos los días. Los obreros de la construcción saben construir cosas, pero también saben derribarlas. Y la casa de mentiras de Clara estaba a punto de derrumbarse con más fuerza que un edificio en ruinas en una zona sísmica. La única pregunta era si podría predecirlo antes de que el techo se derrumbara sobre su cabeza perfectamente esculpida. Ya saben lo que dicen de que la venganza es un plato que se sirve frío. Bueno, quienquiera que haya inventado ese dicho obviamente nunca tuvo que lidiar con una esposa infiel y su novio musculoso. A veces la venganza debe servirse caliente, viscosa y con suficiente apoyo anfibio como para hacer que un hombre adulto cuestione sus decisiones de vida. 2 semanas después de mi operación de vigilancia, tenía pruebas suficientes para enterrar a Clara y Damián en cualquier juzgado de divorcio del país. Marcus se había estado ganando la vida como un campeón, documentando sus fiestas en la piscina los martes y jueves por la tarde con precisión militar. Teníamos marcas de tiempo, fotografías, vídeos e incluso grabaciones de audio de sus conversaciones íntimas. Haría sonrojar a un director de cine porno. Pero la cuestión con las pruebas es que son geniales para abogados y jueces, pero no sirvieron para calmar la furia que me consumía por dentro. Todas las noches, me acostaba junto a mi esposa infiel, escuchándola fingir que dormía mientras probablemente fantaseaba con su próxima pelea submarina con el capitán Proteína en polvo. Todas las mañanas, la besaba y la veía conducir al trabajo, sabiendo, maldita sea,
que estaba planeando otra tarde de adulterio en mi propio patio. Necesitaba más que pruebas. Necesitaba satisfacción. Necesitaba ver la cara de Damián cuando su pequeña fantasía perfecta se convirtiera en una pesadilla. Necesitaba que entendiera que las acciones tienen consecuencias. Y a veces esas consecuencias vienen con dientes y una muy mala actitud. Fue entonces cuando me llegó la inspiración, gracias a mi sobrino Tyler y su proyecto de ciencias de 5º grado. Tyler llevaba el último mes criando renacuajos de rana toro, viéndolos crecer desde pequeños puntos negros hasta convertirse en ranas adultas en un enorme acuario en su habitación. La idea de Tyler era simple, un ciclo de vida. Pero para mí, estaba a punto de convertirse en algo mucho más significativo. La idea se gestaba en mi mente. La vida de las ranas, este proceso de crecimiento y transformación, sería el paralelo perfecto para mi plan de venganza. Necesitaba que Clara y Damián entendieran que ya no podían esconderse, que su transformación, que había estado ocurriendo en secreto, ahora sería vista por todos. Lo que haría con su agua no sería un simple experimento científico. Estaba a punto de transformar mi patio trasero en un escenario de venganza con ingredientes naturales y muy poderosos. Su madre, mi hermana Jenny, llevaba semanas quejándose del olor y el ruido, rogando que alguien se los quitara de encima antes de que tirara accidentalmente todo el ecosistema por el inodoro. Me ofrecí a solucionar su problema. Tío Adrien, ¿seguro que quieres estas cosas?, preguntó Tyler mientras subíamos el acuario a mi camioneta. Son un poco asquerosos y hacen un ruido raro por la noche. Créeme, chico, tengo el estanque perfecto para ellos. Claro, no tenía estanque, pero tenía algo mejor. Una piscina climatizada con cloro que estaba a punto de convertirse en un paraíso para los anfibios. El plan era hermoso en su simplicidad. Esperaría a que Clara se fuera a trabajar el jueves por la mañana y armaría mi sorpresa viviente antes de que Damián llegara para su habitual sesión de sexo en la piscina. Las cámaras lo grabarían todo, y por fin podría ver cómo lucía ese chico tan guapo cuando su mundo perfecto se volviera un poco menos perfecto. Visité 3 tiendas de mascotas diferentes para complementar la colección de Tyler, diciéndole a cada dependiente que estaba construyendo un gran estanque al aire libre y que necesitaba suficientes ranas para establecer un ecosistema saludable. Para cuando terminé de comprar, tenía 2 acuarios enormes llenos de renacuajos de rana toro, 6 ranas toro adultas del tamaño de platos de comida y unas 50 ranas más pequeñas que el anterior dueño de la tienda prácticamente regalaba porque eran demasiado agresivas para la mayoría de los clientes. Perfecto. Agresivo era justo lo que buscaba. La mañana del jueves transcurrió como cualquier otro día en un infierno suburbano. Clara siguió su elaborada rutina de belleza. Dijo que le esperaba otro día complicado con la cuenta de Peterson, y se fue a trabajar con pinta de ir a una sesión de fotos en lugar de a una oficina de marketing. Le di los 10 minutos de ventaja de siempre, luego cargué mi ejército de anfibios en la camioneta y me fui a casa. Preparar la sorpresa me llevó más tiempo del esperado. Las ranas toro adultas se mostraron tan cooperativas como obreros de la construcción un lunes por la mañana, y los renacuajos parecían decididos a escapar de cada contenedor en el que los metía. Pero finalmente, logré que todo el equipo se trasladara a mi piscina, nadando como si acabaran de descubrir el paraíso de las ranas. Las grandes ranas toro reclamaron inmediatamente las aguas poco profundas como su territorio, mientras que las más pequeñas se extendieron hacia las aguas profundas como pequeños submarinos verdes. Había renacuajos por todas partes, convirtiendo el agua cristalina en una masa retorcida de vida acuática que parecía sacada de un documental de naturaleza fallido. Bajé la cubierta de la piscina hasta la mitad, dejando suficiente agua libre para que pareciera normal desde la distancia, y luego me acomodé en mi camioneta al final de la calle a esperar el espectáculo. La camioneta plateada de Damián llegó a mi entrada exactamente a las 9:40 de la mañana, justo a tiempo. Lo vi pavonearse hasta la puerta principal como si caminara por una alfombra roja, marcar el código de seguridad con la confianza de quien cree tener el mundo en sus manos y desaparecer dentro. 15 minutos después, aparecieron en la terraza, y tuve que admitir que formaban una imagen preciosa. Clara con otro bikini que nunca había visto antes. Este era negro y probablemente costaba más que la cuota mensual de mi camioneta. Y Damián con un traje de baño que parecía pintado sobre su cuerpo artificialmente perfecto. Llevaba su botella de vino caro de siempre, gesticulando dramáticamente mientras hablaba, probablemente contándole a Clara alguna tontería sobre su último logro en el gimnasio o su plan de convertirse en un influencer del fitness. Lo que dijera la hacía reír con esa musicalidad que solía reservarme cuando era tan estúpido como para creerme el único hombre en su vida. Instalaban su paraíso habitual junto a la piscina, extendiendo toallas en las sillas y acomodando cuidadosamente sus copas de vino. Damián se pavoneaba ante Clara,
pavoneándose y posando como un pavor real en época de apareamiento, completamente ajeno a que su actuación privada estaba a punto de tener un público inesperado. Estaba listo. El ejército de ranas estaba en el campo de batalla, y la venganza llegaría en bandeja caliente, llena de renacuajos y ranas listos para hacer lo que yo no pude, derrocar su mundo. Sabía que Damián volvería. No era de los que se intimidan por un simple incidente con una rana. Y, claro, se estaba acostumbrando a que su vida de lujo y sus escapadas entre semana estuvieran siendo meticulosamente vigiladas y manipuladas. Era hora de ir un paso más allá. Damián, ese imbécil, creía que podía reírse de todo lo que había construido. Pero estaba a punto de entender, de una vez por todas, que todo tiene un precio. El martes siguiente, como era de esperar, la camioneta plateada de Damián volvió a entrar en mi casa. Como una mascota adiestrada, siguió la misma rutina, con la confianza acorazada, sin pensar dos veces en lo que le esperaba. Yo estaba en casa, esperando, y lo había planeado todo para causar la mayor incomodidad posible sin dejar rastro. La fase 2 comenzó en ese mismo instante. Clara parecía desinteresada, como siempre. Salió de casa con la misma confianza del día anterior, probablemente sintiéndose intocable, como si nada pudiera dañar su vida perfecta. Yo, sin embargo, sabía que se avecinaba una tormenta. Cualquiera que fuera mi próximo acto de venganza, sería algo mucho más allá de lo que él o ella pudiera imaginar. Mientras Clara no estaba, con una sonrisa falsa en el rostro, Damián estaba a punto de entrar de nuevo en mi casa, pensando que todo era a su manera. No lo sabía, pero el juego estaba a punto de cambiar para siempre. La piscina, antes su fuente de placer, ahora sería el escenario de su peor pesadilla. La fase 2 no se trataba solo de una confrontación física ni de un susto de rana. No, era algo más profundo. Para una verdadera destrucción, hay que trabajar con la mente y con los miedos más profundos. Y yo sabía exactamente lo que temía Damián. El hombre que había sido tan arrogante estaba a punto de enfrentarse a algo que jamás creyó posible. Algo que destrozaría su fachada arrogante y revelaría lo que realmente era. Un cobarde con un ego inflado. Sonreí para mis adentros al pensarlo todo. La fase 2 no era solo venganza. Era una forma de liberación. Les estaba devolviendo todo lo que me habían quitado, sin piedad. Su tiempo se agotaba. Para el jueves por la mañana, todo estaba listo. Las tortugas mordedoras estaban en la piscina, deslizándose por los bordes, con un aspecto más amenazador de lo que Clara y Damián podrían haber imaginado. Las serpientes del maíz estaban dispersas por los rincones, oscuras y sinuosas, esperando su momento. Y el pequeño caimán, que parecía sacado de una película de terror, estaba ahora en el otro extremo de la piscina, con los ojos brillantes mientras el sol comenzaba a calentar el agua. No quería que Damián supiera que un simple obrero lo estaba manipulando. Quería que se sintiera impotente, pequeño y desesperado. Creía que el mundo le pertenecía. Estaba a punto de romper esa ilusión. Cuando la camioneta plateada apareció de nuevo, exactamente a las 9:40 de la mañana, mi corazón se aceleró. Habían vuelto. Clara y su juguete de gimnasio estaban a punto de entrar en mi casa, sin saber que estaban a punto de visitar el infierno privado que les había preparado. La casa estaba en silencio, la piscina esperando el espectáculo. Damián caminó hasta el borde de la piscina con una sonrisa segura, como si el lugar le perteneciera. No sabía que el parque de atracciones que esperaba encontrar era en realidad una trampa mortal. Clara hizo lo de siempre. Alisó las toallas, preparó las copas de vino y empezó a acomodarse, mientras Damián posaba para ella, aparentemente ajeno a lo que le esperaba. Me acomodé en la camioneta, con la cámara lista para capturar el caos que estaba a punto de desatarse. Cuando Damián dio el primer paso en el agua, supe que era el momento. El grito que resonó por toda la casa fue indescriptible. Era el sonido de un hombre fuerte y seguro de sí mismo, completamente destrozado por algo que no podía controlar. Las tortugas mordedoras atacaron rápidamente, con sus afiladas mandíbulas mordiendo los pies descalzos de Damián, quien estaba desesperado por escapar de ellas. Las serpientes del maíz comenzaron a arrastrarse hacia él, con su piel resbaladiza y amenazante creando una cortina de pánico. Y finalmente, el caimán, como una sombra, emergió del agua, con sus afilados dientes como para asegurar que nunca regresara. Clara, completamente aterrorizada, intentó gritar para ayudar, pero estaba paralizada, incapaz de hacer nada. Damián luchaba por su vida, intentando salir de la piscina, pero cada movimiento lo acercaba al borde de la histeria. El hombre que parecía invencible, que había dominado mi hogar y a mi esposa, ahora estaba siendo derrotado por criaturas que ni siquiera él podía comprender. Me quedé allí, observándolo todo a través de la cámara, con una sonrisa en el rostro,
no solo por la humillación que sufría, sino porque sabía que ahora era consciente de lo que significaba subestimar a alguien. La venganza ya no era cuestión de psicología. Ahora estaba en cada movimiento de Damián, en cada jadeo, en cada grito de miedo. Estaba siendo destruido de la misma manera que había destruido mi vida, lentamente, de adentro hacia afuera, hasta que no quedó nada. Al ponerse el sol, la piscina estaba vacía, pero la cicatriz que les quedó esa tarde fue profunda. Damián y Clara salieron de casa, visiblemente conmocionados, intentando recuperar algo de dignidad, mientras yo, sentado en mi camioneta, observaba todo, esperando el momento en que, por fin, todas sus mentiras se desmoronaran. Damián estaba completamente fuera de sí, sus intentos de alejarse del caimán bebé. Ahora observándolo con una calma aterradora, más patética que cualquiera de sus sonrisas confiadas. Estaba rodeado de una multitud de criaturas que no solo no entendía, sino que tampoco podía controlar. Las serpientes se movían a su alrededor con una sinuosidad aterradora. Las tortugas mordedoras patrullaban el borde de la piscina como guardianes territoriales. Y el caimán, aún joven, flotaba como la sombra de algo mucho más grande y peligroso. El ruido que Damián hizo al intentar alejarse del agua era casi animal, a medio camino entre un grito y un gorboteo de pánico. Pero lo mejor de todo fue la reacción de Clara. Se quedó completamente paralizada al borde de la piscina, con las manos tapándose la boca como si intentara silenciar su propio horror. Gritó por Damián, pero las palabras se perdieron en el caos, y apenas podía controlar su respiración mientras veía al hombre con el que engañaba a su marido forcejear en el agua. El escenario que había orquestado cuidadosamente se estaba desarrollando a la perfección, y cada segundo de la angustia de Damián era música para mis oídos. El caimán bebé, con su mirada feroz y movimientos ágiles, comenzaba a hacer su trabajo. Damián, ya exhausto de esquivar a las serpientes y tortugas, no tenía energías para enfrentarse a la criatura de mirada penetrante que se acercaba. El agua se agitaba a su alrededor, creando ondas que reflejaban la desesperación en sus ojos. «Tranquilo, tranquilo», gritó Clara desesperada, intentando atrapar a Damián mientras éste, presa del pánico, intentaba arrastrarse hasta el borde de la piscina. Pero a cada movimiento, se topaba con otra serpiente o tortuga, y el caimán, con una calma implacable, parecía seguirlo a cada paso. Estaba atrapado en un círculo vicioso de terror. Sentía mi corazón latir más rápido. No se trataba solo de su humillación, sino de restaurar la dignidad que había perdido. Observé la destrucción del hombre que me había hecho sentir insignificante, sumido en un pánico cómico, sin saber a dónde recurrir. Creía tenerlo todo bajo control, pero ahora se enfrentaba a una realidad mucho más salvaje, donde no era más que una presa, rodeado de criaturas mucho más hábiles para sobrevivir que él. Cuando finalmente, tras una lucha frenética y agonizante, Damián logró llegar al borde de la piscina, estaba completamente desorientado, cubierto de tierra y agua, respirando con dificultad. Su autoestima, la confianza que había demostrado a cada paso, quedó destrozada. Miró a su alrededor, incrédulo ante lo que acababa de suceder, mientras el caimán, con su mirada impasible, permanecía en el fondo de la piscina, como si simplemente esperara su siguiente movimiento. Clara, aún intentando ayudarlo, pero claramente demasiado conmocionada para afrontar lo que estaba sucediendo, empezó a sacarlo de la piscina. Pero sabía que el daño ya estaba hecho. Las cámaras estratégicamente ocultas lo captaron todo. El pánico, los intentos desesperados de escapar, lo más importante, la caída de un hombre que creía que nada podía hacerle daño. Ahora estaba, irremediablemente, expuesto. Cuando finalmente salieron de la piscina, ambos permanecieron casi en silencio, salvo por sus respiraciones agitadas y los suspiros de alivio de Damián, como si hubiera escapado de algo mucho más grande. Pero la vergüenza, la turbación y el pánico se reflejaban en sus rostros. Lo que había comenzado como un día de diversión y traición se había convertido en una pesadilla que, sin duda, jamás olvidarían. Mientras se alejaban, sonreí para mis adentros, con una profunda satisfacción. Por fin todo iba como yo quería. Damián lo había recibido su merecido. Y, lo más importante, sabía que ahora lo pensaría 2 veces antes de volver a mi casa, con mi esposa. El teléfono sonó durante unos segundos antes de que Dick respondiera. Su voz familiar y tranquila contrastaba marcadamente con la ansiedad que yo sentía. «Adrien, me alegra saber de ti. ¿Qué pasa? Oí que te retiraste de la construcción, pero sigues por ahí resolviendo problemas de cemento». Hizo una pausa. «¿Qué pasa?» Respiré profundamente antes de responder, tratando de mantener la calma, aunque sabía que lo que estaba a punto de decir era una completa locura. «Escucha, Dick, necesito asesoramiento legal.
comencé sin rodeos. Quizás me excedí con algunas medidas que tomé para lidiar con la situación con mi esposa y su especie de amiga. Digamos que involucraba reptiles. Y quizás un poco de tortura psicológica. Reptiles. Hizo una pausa tan larga que casi pude oír la confusión en su rostro. Adrien, ¿hablas de serpientes? ¿Caimanes? ¿Qué demonios hiciste? Le expliqué sin revelar los detalles más absurdos, pero siendo lo más claro posible. Al terminar, la risa de Dick fue baja, pero llena de genuina incredulidad. ¿Tienes algún problema mental que desconozco?, dijo, intentando alzar la voz con autoridad. No me malinterpretes, siempre has sido creativo, pero esto es demasiado, incluso para tus estándares. Lo sé, admití, sintiéndome ya un poco ridículo. Me pasé, pero no sé qué puedo hacer ahora. Si sigo así, podría meterme en serios problemas, o peor aún, me lo echarán en cara. Solo intentaba, ya sabes, equilibrar las cosas. Pero, tío, lo que hice fue una locura. Dick suspiró profundamente y su tono se tornó más serio, más maduro. Sabes que hay una delgada línea entre la justicia y la venganza, ¿verdad? Entiendo que estés furioso, pero si te pasas, podrías ser visto como el villano de esta historia, sin importar lo que haya hecho. Cerré los ojos, sintiendo la presión crecer. No sé qué más hacer, Dick. Ojalá sintiera lo que yo sentí. Que se sintieran como si no fueran intocables. Entiendo tu enojo, pero ahora es momento de parar y pensar en lo que realmente quieres. Mira, puedo ayudarte con algunos asuntos legales. Pero necesitas dejar de intentar llegar hasta el final. Porque, al final, serás tú quien pierda más que ellos. Necesitas tomar las riendas de tu vida de otra manera. Me recosté en la silla, pensando en lo que había dicho. Era evidente que Dick tenía razón. Necesitaba detener esta espiral de venganza y empezar a pensar en cómo reconstruir mi vida, no destruirla aún más. Está bien, Dick. Escuché lo que dijiste. Voy a hacerme a un lado. Pero si necesito más ayuda, volveré contigo. No hay problema, respondió, suavizando el tono. Solo no vayas soltando serpientes en la piscina de nadie. De acuerdo. Me reí, sintiendo por fin que el peso de la situación se aliviaba un poco. Prometo que me portaré bien. Dick. Gracias. Al colgar, sentí que había dado el primer paso para recuperar el control de mi vida. La venganza se me estaba yendo de las manos, y ahora era hora de pensar en las verdaderas consecuencias. De ahora en adelante, se trataría de seguir adelante de forma inteligente y legal. Pero por un momento, no pude evitar sonreír al pensar en el caos que Damián y Clara habían vivido. Sabía que quedaría grabado en sus recuerdos por mucho tiempo. Dick hizo una pausa, observando mi reacción mientras la verdad me pesaba como un peso. Tenía razón, y dolía más de lo que quería admitir. Todo estaba fuera de control, más de lo que imaginaba. Continuó con voz tranquila y firme. Crees que lo que haces es justo, pero no lo estás gestionando con justicia. Lo que quieres es una guerra psicológica, y esa guerra tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio, Adrien? No sabía qué decir. Las palabras de Dick resonaron en mi mente. Quieres venganza, pero, ¿qué es lo que realmente quieres? La ira y el dolor aún estaban frescos, pero ahora, conversando con alguien que conocía bien el sistema, comencé a cuestionarme si mi búsqueda de venganza realmente valía la pena. La vergüenza, el desgaste emocional, todo se acumulaba, y la sensación de perder el control se hacía más evidente con cada palabra que Dick pronunciaba. Yo quiero justicia, respondí, intentando encontrar un equilibrio entre el dolor y la razón. Pero a veces es difícil distinguir entre la venganza y la justicia. Cuando te sientes traicionado, lo único que quieres es que la otra persona sienta lo que tú sientes. Dick sonrió, pero era el tipo de sonrisa que emanaba de la sabiduría de quien había visto más dolor humano que la mayoría. Sí, lo entiendo perfectamente. Pero el problema con la venganza es que siempre es más profunda de lo que crees. No se detendrá donde quieres. Se extenderá, ¿y quién será el próximo afectado? Y cuando estés en el fondo, perdido en todas las consecuencias, seguirás ahí, sintiendo la ira, sintiendo el dolor. Me recosté en la silla, con la cabeza llena de pensamientos. ¿Qué quería? Quería un cierre, una resolución. Quería que esto terminara, y quería que terminara de una manera que me hiciera sentir que tenía el control. Pero la idea de que mis acciones pudieran llevarme a la cárcel o perder todo lo que aún tenía, era un riesgo que no había considerado del todo. Entonces, ¿qué sugieres? Pregunté, sintiendo el peso de la decisión que me consumía. ¿Qué hago ahora? Tomó un sorbo de bourbon y respiró hondo. Primero, deja de hablar de reptiles y de usar la guerra psicológica.
Lo que has hecho ya es más que suficiente para tener el impacto que necesitas. Ahora, necesitas actuar con más inteligencia. Si quieres mantener tu dignidad y tus bienes, necesitas pensar en una vía legal que te lleve a un divorcio justo y te permita mantener el control. No te equivoques, no quedará exento de consecuencias, pero las consecuencias deben ser las que impone la ley, no las que tú creas. Respiré hondo, sintiendo que mi ira se convertía en algo más manejable. Dick me estaba dando un camino, un plan. Pero lo más difícil sería dejar atrás mi venganza personal. No sé si pueda con esto, confesé. Estoy tan enojada por lo que me hizo. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo lo que me hizo? Dick me miró con comprensión. Lo sé, Adrien. La ira es poderosa. Pero también puede cegarte. Te conozco. Eres inteligente, un buen estratega. Pero ahora es hora de usar la razón, no el odio. Si de verdad quieres avanzar y hacer lo correcto, tendrás que ser más astuto que ella. Por difícil que fuera, me di cuenta de que tenía razón. La venganza no me llevaría a ninguna parte. Lo que necesitaba era un plan. Un plan que me diera la oportunidad de salir de esto con mi dignidad intacta. Lo más importante, la oportunidad de controlar mi futuro. De acuerdo, dijo finalmente con un suspiro. Seguiré tu consejo. Terminaré esto como es debido. Dick sonrió. Buena decisión, Adrien. Y recuerda, nadie gana la venganza. El ganador es quien sabe cómo terminar el juego con inteligencia. Sabía que esto era solo el principio. Pero al menos estaba recuperando el control de mi vida. Esa tarde con Dick fue un punto de inflexión. El tipo de perspectiva que no solo iluminó el camino, sino que también me llenó de una extraña sensación de alivio. Había estado tan obsesionado con mi propio dolor, con la necesidad de venganza, que había perdido de vista la situación. Lo que Dick me enseñó no fue solo cómo jugar el juego, sino cómo hacerlo bien. A veces, la justicia no reside en el caos que creas, sino en la paciencia con la que dejas que las cosas se desarrollen. En lugar de actuar impulsivamente, ahora sabía que debía ser meticuloso. Planificar cada movimiento con precisión, como un buen contratista. Recopilar todas las pruebas necesarias, legalmente, para asegurarme de que, cuando llegara el momento, yo tuviera la sartén por el mango. La venganza ya no consistía en actuar de inmediato, se trataba de construir algo sólido para el futuro. Algo que no solo me asegurara la victoria, sino que también les mostrara a Clara y a Damián que las cosas que creían estar haciendo la sombra ya no serían toleradas. La estrategia de Dick fue, de hecho, mucho más efectiva que cualquier plan improvisado. Tenía razón, la venganza más efectiva es dejar que las consecuencias naturales de los propios actos se manifiesten. Y para lograrlo, necesitarías ser paciente. Dejar que la verdad, las mentiras y la traición de Clara salieran a la luz sin que yo tuviera que mover un dedo. Solo necesitaba ser astuto. Demostrarles a ella y a Damián que su mentira no duraría más. Pero, como dijo Dick, la verdadera batalla no estaría en los tribunales, sino en controlar mis emociones. Estaba listo para seguir adelante. Listo para dejar que Clara y Damián enfrentaran las consecuencias naturales de sus decisiones. Y, lo más importante, listo para demostrar que, al final, mis acciones serían lo que más importaba. Damián se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Su expresión era una mezcla de terror y sorpresa, pero también un ligero atisbo de culpa que apenas logró disimular. Intentó recuperar el control, pero solo logró esbozar una sonrisa nerviosa y un torpe intento de broma. Adrien, tú, volviste antes. Menuda sorpresa. Sí, una sorpresa, respondí con una calma que casi sonaba cruel. Podría haberme quedado más tiempo, pero pensé que sería más interesante ver cómo huéspedes no autorizados usaban mi piscina. ¿Qué te parece? Te gusta nadar, ¿verdad, Damián? El silencio se prolongó entre nosotros, y lo único que rompía la tensión era el suave sonido del agua moviéndose en la piscina. Podía ver la incomodidad de Clara, pues claramente intentaba evitar mi mirada. Estaba visiblemente nerviosa, pero no tanto como Damián, quien ya se estaba adaptando para intentar sacarle provecho a la situación. Adrien, ¿sabes qué? Empezó, pero lo interrumpí. Sé exactamente lo que hacías, Damián, dije con una leve sonrisa, apenas disimulando mi satisfacción al verlo sin palabras. Tú y Clara se divierten mientras yo, bueno, me esfuerzo por mantener todo funcionando. Al menos ahora veo que hay diversión. Clara finalmente se movió, intentando mantener la calma. Adrien, por favor, esto no es lo que crees, dijo con la voz un poco temblorosa. Pero no me moví, no la oí. No, Clare, le respondí directamente, sin apartar la vista de Damián. Veo con total claridad lo que ocurre aquí. Ya no hay lugar para la negación,
las mentiras ni los disfraces. Mi voz era tranquila, pero cargada de veneno. Y eso tiene consecuencias. Damián intentó recomponerse, forzando una sonrisa forzada, pero sus ojos estaban llenos de pánico. No es tan grave, Adrien. Puedo explicarlo. Quizás. Clara, podemos hablar de esto más tarde, de acuerdo. Pero era demasiado tarde. El momento que tanto había esperado por fin había llegado. El momento decisivo estaba ahí, justo delante de mí, y estaba listo para dejar claro que no había más margen para juegos. Ya sabía lo que se avecinaba, ya sabía que todo lo que Clara y Damián habían hecho tenía un precio, y estaba más que listo para cobrar mi parte. ¿Explicar qué? Dije, mirándolo fijamente. ¿La mentira que has construido? ¿El desprecio que sientes por mi hogar, por mi vida? ¿O la brillante idea de esconderte a plena vista? Date prisa, Damián. Porque lo único que podrás explicar es que nunca más podrás salir de aquí con los mismos privilegios. El aire se volvió denso. Clara nos miró con los ojos abiertos, buscando una salida. Pero las puertas ya estaban cerradas. Y yo estaba allí, por fin, para demostrarle que nada de lo que intentaba ocultar me duraría. Damián me miró con una mezcla de ira y pánico. Su cuerpo aún temblaba levemente, y su intento de mantener su postura de hombre poderoso se desmoronaba a cada segundo. En el fondo, sabía que no había escapatoria. Yo estaba allí, frente a él, con todas las pruebas en la mano, y él estaba desnudo, no solo físicamente, sino en todos los demás sentidos. No le quedaba ningún lugar a donde escapar. No puedes hacer eso, dijo con voz temblorosa, intentando sin éxito mantener su arrogancia. No me vas a arrestar por esto. No intento arrestarte, Damián, respondí con voz fría y controlada. Solo quiero que sepas lo que está en juego. Estás en mi casa, usando lo que debería ser mi santuario personal como si fuera tu patio de recreo. Y no solo eso, me estás robando algo que es mío, una vez más. Como dije, lo tengo todo grabado. Vídeos, fotos. Y ahora, tienes una opción. Miró la piscina, el agua agitada por los renacuajos, y una expresión de desesperación cruzó su rostro. Pero intentó mantener la compostura. Esto no se va a descontrolar, Adrien. Sé con quién estás tratando. Sonreí, casi con sarcasmo. Te enfrentas, Damián, a alguien que ha tenido suficiente paciencia. Y ya no eres un problema para mí. Tu único problema ahora es cómo salir de esto sin perder más de lo que ya has perdido. Clara permaneció inmóvil, con la boca entreabierta, probablemente pensando en cómo calmar la situación. Pero ya era demasiado tarde. Lo que creía tener bajo control se desmoronaba ante ella. La sonrisa de confianza, antes orgullosa, de Damián se desvanecía. Sabía que había cruzado una línea sin retorno. ¿Me vas a dejar solo ahora, Adrien? Intentó de nuevo, un último intento de desviar el tema, pero la vergüenza en su tono delataba que sabía que era demasiado tarde. Te dejo ir, Damián, dije, sin dejar de grabar. Pero no pienses ni por un segundo que esto ha terminado. Solo quiero que sepas, la próxima vez que pises mi territorio, no habrá segundas oportunidades. Las consecuencias serán insoportables. Bajé lentamente el teléfono, pero mantuve la mirada fija en él. El silencio que siguió fue denso. Clara, al fondo, seguía intentando procesarlo todo. Podía verla, intentando justificarse, pero lo que no sabía era que sus decisiones también estaban siendo grabadas. No solo por la cámara, sino por el recuerdo de un hombre que había sabido ser paciente hasta ahora. Damián agarró su camisa, se la puso a toda prisa, y sin decir nada más, empezó a caminar hacia la puerta, intentando disimular el creciente pánico en su expresión. Sabía que cada paso que daba hacia la puerta era un paso más allá de un juego que jamás debería haber jugado. Cuando se fue, por fin miré a Clara. Ahora podemos hablar. Sentí que la ira volvía a crecer en mí, como una ola a punto de engullirme, pero al mismo tiempo, una sensación fría y calculadora se apoderó de mí. Este juego sucio no lo jugaría ella sola. Ahora yo tenía el control. Todo lo que había construido, con su arrogancia y sus mentiras, empezaba a derrumbarse. Marcus continuó, todavía estudiando los documentos, ajeno a la intensidad de lo que yo absorbía. Le estaba transfiriendo dinero a este tipo, Adrien, dijo. Si no supiera que estás tan concentrado en ello, diría que te engañaron en todos los sentidos. Y eso sin contar los pagos en efectivo que hizo, ocultos entre los extractos. Mi mente estaba acelerada. Sabía que debía mantener la calma y no dejarme llevar por las emociones, pero cada información que Marcus me daba me hacía sentir un peso cada vez mayor en la garganta. ¿Cómo podía hacer esto? ¿Y cómo creía que podría salirse con la suya? Ahora bien,
las mentiras eran demasiado cortas. No solo estaba traicionando mi corazón, estaba robando, mintiendo, manipulando. Pero lo peor no era lo que había hecho. Lo peor era lo mucho que creía que todo pasaría desapercibido. Se lo demostraré, dije en voz baja pero firme. Y no solo eso. Le haré comprender cuánto pueden destruirlo todo con sus acciones. Tiene idea de lo que está en juego. Marcus me miró como si supiera exactamente lo que sentía. Sí que tiene una idea, dijo, bajando la voz como si hablara de algo más profundo. Simplemente no pensó que reaccionarías así. Creyó que podrías seguir con esta farsa. Me levanté de la silla y miré los papeles esparcidos sobre la mesa. Cada detalle parecía tan definitivo, como un rompecabezas que finalmente encajaba, revelando la imagen completa de su traición. Será genial, Adrien. Será mucho más que genial, dijo Marcus, con los ojos brillantes de satisfacción por el trabajo bien hecho. Tienes lo necesario para triunfar, con las manos limpias, y aún así asegurarte de que ella pague el precio. Lo miré y una oleada de satisfacción me recorrió. Por fin, todo encajaba. El juego, el plan, la estrategia. Ahora tenía el control. Ahora, dije con una sonrisa fría, hagámosle pagar por lo que hizo. Dudó. El silencio entre nosotras pesaba como un ladrillo. Pero pronto las palabras empezaron a salir a borbotones, en un intento desesperado por revertir la situación. Sí, estuve allí, pero no fue lo que crees. Yo estaba. Intentó articular algo, cualquier cosa que la hiciera parecer menos culpable. Pero no iba a funcionar. Continué, sin dar lugar a excusas. Y esta, Clara. Abrí otra carpeta, donde se veían los registros de pago y la denegación del préstamo. Sabes que intentaste pedir prestados $100,000 para reformas, ¿verdad? Reformas, que, curiosamente, involucran a una empresa llamada Fitness Solutions, propiedad de tu novio. Se le borró el color del rostro. Vi cómo luchaba por dentro, buscando una explicación, algo que tuviera sentido. Adrien, no lo entiendes. Solo quería. Lo intentó de nuevo, pero sus palabras se perdieron en un mar de excusas incoherentes. No, dije, interrumpiéndola. Lo entiendo perfectamente. Intentaste arruinarme económicamente para poder vivir con él. Usaste nuestro dinero, mi sudor, mi trabajo, para financiar tu aventura, para pagar todo lo que hiciste mientras me descuidabas. Lo planeaste todo, Clara. De principio a fin. Y ahora tendrás que afrontar las consecuencias. Ya no podía mirarme. Su rostro estaba marcado por la vergüenza, pero al mismo tiempo, había algo allí. Algo que parecía más miedo que remordimiento. No puedo perderte, Adrien. Yo metí la pata, pero aún te quiero. No la oí, porque lo que decía ya no importaba. Todo lo que vi allí, ante mí, fueron los restos de un castillo de mentiras, derrumbándose bajo la fuerza de la verdad. Y ya no quedaría nada que reconstruir. Ahora, el último punto, dije con calma. Lo sabías, ¿verdad, Clara? Sabías que estabas robando dinero de nuestra cuenta de ahorros. $15,000. Esto no fue solo un error. Esto fue engaño. Usaste cada centavo para financiar tu romance, tus aventuras, mientras yo trabajaba como un caballo de batalla para guardar las apariencias. Hice una pausa, dejando que las palabras me impactaran. Y me engañaste no solo con él, sino con cada dólar que ganaba. Clara temblaba. Veía las lágrimas caer sin control. Pero eso ya no me conmovía. No después de todo. No después de la humillación, el dolor, la destrucción que había causado. No quiero oír más excusas, Clara. No quiero oír nada más, dije, levantándome por fin y mirándola fijamente a los ojos. Ya tomé una decisión. Lo que quiero ahora es que te vayas. Que tomes todo lo que es tuyo y te vayas. Se acabó el matrimonio. Se acabó la confianza. Tú tomaste tu decisión y ahora vas a vivir con las consecuencias. Intentó agarrarme con manos temblorosas, pero me aparté. No puedes hacer esto, Adrien. Te amo, por favor. Intentó, una vez más, aferrarse a su última oportunidad, pero sus palabras se perdieron en el aire. No es amor, Clara. Nunca lo fue. Fue una mentira. Y ahora aprenderás que mentir tiene un precio. Y mi precio es más alto de lo que puedes pagar. La vi salir de casa, sola, cargando con sus cosas. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de todo lo que había intentado construir sobre mí. El juego había terminado. Y al final, la verdad siempre gana. Clara permaneció en silencio, con el rostro desdibujado por emociones que iban desde la vergüenza hasta la desesperación. Vi que,
Por dentro, seguía luchando con la realidad que acababa de imponerle. Pero no sentí lástima. Nada de eso parecía suficiente para borrar lo que me había hecho pasar. Lo que me había costado, lo que había destruido. La observé, pero ya no sentía ira. La ira ya había sido consumida por la frialdad de la verdad. Lo que me quedaba era la certeza de haber hecho lo que debía hacer. Cada papel en ese escritorio, cada documento que le puse delante, era la confirmación de todo lo que me había hecho experimentar estos últimos años. Finalmente me miró, como buscando algún tipo de piedad, algún atisbo de amor o incluso compasión. Pero ya no había nada de eso. La mujer que amaba, la mujer con la que había construido mi vida, se había perdido en un mar de mentiras y traición. Y por mucho que quisiera volver atrás y creer que era la misma de antes, la verdad era demasiado evidente para ignorarla. Te vas a ir a finales de semana, Clara, dije con voz firme y sin margen de discusión. Nada cambiará eso. Y lo sabes. Se levantó lentamente, con la expresión vacía de quien se dio cuenta de que todo lo que había construido se había derrumbado. No hubo más palabras, ni más gestos de desesperación. Recogió sus cosas sin hacer más preguntas. Y al pasar junto a mí por última vez, no dije ni una palabra. No merecía una despedida. No después de lo que había hecho. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí que se me quitaba un peso inmenso del pecho. Era una sensación de libertad que no sabía que podía alcanzar. Pero al mismo tiempo, una parte de mí se sentía vacía. ¿Qué tenía realmente ahora? ¿Todo lo que habíamos construido? ¿Todo lo que había compartido con ella? No, esto ya no era mío. Ahora, mi vida se trataba de reconstruir todo lo que había perdido, hacer las paces conmigo mismo y finalmente aprender a confiar de nuevo en mí. Lo que ella había hecho, las mentiras que había dicho, ya no eran mi problema. Lo que importaba ahora era qué haría con las lecciones que había aprendido. Estaba listo para seguir adelante. Y esta vez, nadie me iba a detener. Marcus rió, probablemente más aliviado que sorprendido por la sinceridad de mi respuesta. El cambio era visible, no solo en mi jardín, sino también en mí. Ya no me consumía la rabia ni me obsesionaba la necesidad de que Clara pagara por todo lo que me había hecho. Lo que había pasado entre nosotros era ahora una parte lejana de mi vida, una etapa que estaba aprendiendo a enterrar con dignidad, igual que había hecho con los escombros de la vieja piscina. Parece que ya no te importa lo que pasó, comentó, mirando el estanque con las carpas deslizándose tranquilamente. Es una victoria, ¿verdad? Sí, respondí, sintiendo el peso de mis palabras. Es una victoria silenciosa. Ya no necesito esto. Lo que necesitaba, ya lo conseguí. Justicia, venganza, la destrucción de su mundo. Eso quedó atrás. Marcus guardó silencio un momento, quizá reflexionando sobre la profundidad de esa comprensión. Conocía mi historia, lo que había enfrentado, y ahora parecía comprender que por fin encontraba la paz, aunque una paz inesperada. Cuando volvió a hablar, lo hizo con la ligereza de quien también se había dado cuenta de que no quedaba nada por resolver. ¿Has pensado alguna vez en tomar medidas adicionales? No en el sentido de venganza, sino, ya sabes, de reconstruirte. Por ti mismo. Volví a mirar el jardín, las carpas nadando en círculos lentos, y una sensación de calma me invadió el pecho. Estoy reconstruyendo, Marcus. Pero no es solo el jardín. Es todo. Mi vida. No necesitaba nada de esto, pero sentí que tuve que pasar por todo para llegar aquí. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de que yo dijera más. Lo que pasó entre Clara y yo no se borraría. Pero ahora estaba claro que ya no necesitaba aferrarme a ese dolor. El jardín era mío, no por lo que había perdido, sino por todo lo que había ganado al afrontar esa pérdida. Ya no soy ese hombre, dije, casi para mí mismo. Ahora solo soy yo. Y quizá eso sea lo que realmente importa. Mientras observaba las carpas, sentí algo inusual. Una especie de satisfacción silenciosa, la de alguien que había aprendido a caminar solo, sin mirar atrás. La historia de Clara y Damián era como una página pasada, y ya no necesitaba definir quién era. Era hora de vivir, de reconstruirme a partir de las lecciones que la vida me había enseñado, y eso, de alguna manera, era más liberador que cualquier venganza pudiera ser. El nombre no me sonaba, pero la voz de Richardson, tranquila y formal, transmitía algo que me tensó los hombros. Ya sabía lo que venía, pero no estaba preparada para oírlo. Me enteré de lo que le pasó a su esposa, continuó, casi sin expresión. Y al señor Holt. Respiré hondo, intentando mantener la calma, observando a Karma moverse lentamente por el agua, como si nada pudiera perturbar su paz. Te escucho, respondí con una voz más tranquila de lo que me sentía. Bueno, el hecho es que el señor Damián Holt se encontró en una situación complicada.
Y una de las cosas que debemos discutir con usted es su participación en la destrucción de la piscina y los daños a la propiedad. La palabra daño me golpeó como una ola de frío, pero no me sorprendió. Damián, si es que aún podemos llamarlo hombre, probablemente no se echaría atrás ante otro intento de arruinarme. Complicado era un eufemismo para lo que fuera que intentara hacer para revertir las pérdidas sufridas, pero yo sabía lo que realmente quería. No tuve nada que ver con lo que le pasó, detective, dijo, interrumpiéndolo. Me está diciendo que destrozar mi propia piscina, que es mía, me implica de alguna manera en algo que ni siquiera sabía que existía. En parte, sí, respondió con un tono distante pero persuasivo. Se han realizado investigaciones sobre el comportamiento del señor Holt en propiedades vecinas, y parece que ha presentado acusaciones contra usted. Ahora acusa a la víctima de estar involucrada en daños a su propiedad, y quiere que se revisen algunos registros. No me sorprendió. Damián probablemente sintió la necesidad de culpar a alguien de su bancarrota. Por supuesto, yo era un blanco fácil. Estaba acostumbrado a salirse con la suya con sus decisiones egoístas y patéticas. Necesitarás algo más que sus palabras para convencerme, dije, intentando sonar más firme de lo que sentía. Sabía que si me ponían en la línea de fuego, tenía más cartas que jugar. Damián podía intentarlo, pero él solo tenía mentiras, y yo tenía una verdad implacable. No lo acuso, señor Mercer, dijo rápidamente el detective. Solo quería preguntarle qué pasó. Hasta donde sé, todo está legalmente en orden, pero el señor Holt, bueno, no está tan tranquilo como parece. Y así, el teléfono quedó en silencio mientras me recosté en mi asiento, sin estar segura de exactamente qué quería de mí. Pero algo dentro de mí se encendió, un sentido de justicia más fuerte que cualquier narrativa que Damián o Clara pudieran construir. Podrían haber intentado destruirlo todo, pero yo seguía en pie. Mi vida no se había reconstruido, se estaba construyendo sobre cimientos mucho más firmes. Más que nunca, estaba claro, yo tenía el control. ¿Qué más podrían intentar ahora? Recibí una llamada. Era el detective Richardson del departamento de policía. Dijo que estaba investigando a Clara Cross, y que al parecer era mi exesposa. Se me revolvió el estómago por un momento, imaginando que Clara finalmente había decidido tomar medidas contra mí por alguna de mis acciones. Pero el tono del detective no lo indicaba del todo. La arrestaron por fraude con tarjeta de crédito, continuó. Por lo que había averiguado, Clara había estado usando información robada de cuentas para hacer compras. Durante el interrogatorio, me mencionó, diciendo que podría tener información útil para la investigación. Mientras hablaba, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Los extractos de tarjetas que Marcus había encontrado, el patrón de transacciones fraudulentas que financió su caso, y comprendí lo que ahora parecía obvio. Algunas personas no aprenden de sus errores. Claro, te ayudaré con la investigación, respondí, observando las tranquilas aguas que me rodeaban, como si el entorno mismo conociera la historia que estaba dejando atrás. Tengo amplia documentación de transacciones fraudulentas en cuentas a las que accedió mientras estábamos casados. Colgué el teléfono y me senté en mi banco junto al agua, reflexionando sobre el inusual viaje que me había traído hasta aquí. Desde la revelación de una infidelidad en una piscina hasta la serenidad de un estanque de koi. Mientras Clara seguía tomando decisiones destructivas, ahora más oscuras que nunca. El jardín circundante parecía hablar por sí solo, una verdad silenciosa susurrada por el sonido del agua fluyendo. A veces, un final puede ser hermoso, si sabes reconstruirlo a tu manera. Clara seguía ahí fuera, en algún lugar, con sus errores y decisiones fallidas. Todavía creía que podía engañar al mundo, mentir y robar su camino hacia la felicidad. Pero ahora, esa era su historia, ya no la mía. Mi historia ahora trataba de nuevos comienzos, agua limpia, peces pacientes y la satisfacción de construir algo verdaderamente mío. Se trataba de empezar el día con un café en silencio, con un propósito renovado en el trabajo y con la paz que llega cuando sabes que has tomado las riendas de tu propia vida. Se trataba de aprender que, a veces, la mejor venganza es simplemente seguir adelante, construir y vivir bien, mientras quienes nos hicieron daño siguen sumidos en sus propias decisiones autodestructivas. Terminé mi café, observé a Karma, mi carpa más grande, nadar tranquilamente en el agua y entré a prepararme para otro día. El jardín estaba en paz. La piscina había desaparecido, pero los cimientos sobre los que ahora me apoyaba eran firmes, más fuertes que nunca. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.